Muy bien. Muy bien. Estoy en otra máquina. Ayer estuve desde el celular, entonces no se veía distinto, se escuchaba distinto y pues estoy utilizando ahora una máquina de escritorio, entonces todo el sistema parece distinto. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Muy bien, Zach. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas porque ayer repetí lo de no hacer señas y eso. Entonces, se me olvida a veces señas. Perdón, por favor. Algunos solos. Difícil de explicar. Seña, español. Entonces, ahorita se van. Sí, me pone nerviosa. Aquí está el maestro Carlos Tapia. Carlos está sentado enfrente. Entonces, Carlos me va a estar diciendo los comentarios, las cosas que vayan respondiendo. Ahí va a estar Carlos, así que si su voz se escucha, pues es porque me va a estar asistiendo. Lo que hace el confinamiento, que las personas socialicen. No, bueno, siempre. El maestro Carlos socializa mucho conmigo, demasiado. Entonces, bueno, hola, Irma. Entonces, espero que les estén gustando las clases. A ver qué resulta de esto, ¿no? A ver. Hoy me peiné y me arreglé porque la otra parienta con la que vivo me dijo, me criticó, me dijo, yo mal, que mínimo, si es porque estuviera en la casa, pero que no se fuera tan evidente. Bueno, entonces, vamos a repasar lo que vimos ayer. Vamos a ver, vamos a explicar de nuevo algunas cosas, pero por favor vean el video de ayer, porque siempre en esto de las redes sociales, ¿no? Preguntan otra vez y porque vieron, este es el video número 2, la clase número 2. Si no saben quién soy yo en la clase número 1, lo explico. Y muchas otras cosas las explicamos en la clase número 1. Así que como en toda clase, pues si llegas tarde, espérate a ver qué dice el profesor y al último preguntas. Si no se ha dicho nada, pues bueno, preguntas, ¿no? Pero, pues socialicemos de manera, ¿cómo decirlo? ¿Me entienden, verdad? Entonces, miren, en este sistemita me eh, van apareciendo más claros los comentarios, porque ayer era una locura, y me aparecían globitos, y me aparecía todo, ay, no, todo era muy confuso. Bueno, entonces ya hay más gente. Ay, gracias. A la orden. No es cierto. Maestra, me va a poner de... Sí, Mimi, tú muy mal. Desde antes, desde arriba, ya tiene saludos. Ya hay saludos. Entonces, este... Sandra Luz Saucedo te dice que Muy hace bien. 3 años tuvimos clase contigo y con Héctor Escanamé. Saludos de parte mía y de Gianpolo Fontana. Ay, muchos saludos, Sandra Luz. Bueno, entonces, decíamos en la clase de ayer, estábamos hablando de cuando haces esto de nombre. Me voy a acomodar mejor.
cuando haces esto de nombre y cuando haces lo de abstraer. Es que le dicen nombre y le dicen seña, le dicen seña. Y es muy difícil quitarte la costumbre de decir seña. Entonces, no sé, es un vocablo, algo así. Y yo creo, ¿no? Pues en esta parte de lo que es concreta la lengua, bueno, que es, que no, que lengua no es icónica, ¿no? Pero en este sentido de, ¿no? Del ser. Entonces, cuando señalas una u otra cosa y dices esto qué es, ¿no? ¿Cuál es su abstracción, su ser? Entonces, no, pues vaso, computadora, qué sé yo. Entonces estábamos diciendo que es diferente cuando dices nombre, porque pues es el deletreo, tal cual. Cuando se usa el deletreo, pues yo no sé si ya haya un artículo, algo que ya hayan escrito cuándo es cuando se usa el deletreo en lengua de señas. Se suele decir que es sí, es para un nombre propio. Se suele decir que si vas a si vas a deletrear algo, tiene que venir después su nombre propio en señas, no sé, mm, libro, y después vas a decir tal, tal, ¿no? O que pues si no hay un equivalente, pues entonces vas a decir libro. Es la cosa de papel que está así, encuadernada y que lees y que estudias, ¿no? Entonces, que vas a medio explicar. Eso en cuestiones de interpretación, es lo que suelen decir, ¿no? Ya en el uso cotidiano, pues vemos que no es así, ¿no? Yo he visto muchos codas que no están como conscientes todavía del idioma del español, digo, de la lengua de señas, y utilizan muchísimos deletreos y sus papás sordos les entienden. He visto, ¿no? El deletreo en sordos de educación bilingüe. Entonces, el deletreo sería interesante que alguien, ¿no? Se diera la tarea de investigar para qué es el deletreo. Está aquí de visita. Tengo una visita. Que estamos aquí encuartelados 40 días juntos. Bueno, entonces, vimos eso ayer y, bueno, entonces se solía decir, también esto es algo bien común que puedes escuchar de los que dan cursos y así, que el nombre propio en señas, como te vas a nombrar tu persona, tu nombre cristiano, tu bautizo en la comunidad sorda, dicen que un sordo es el que te la pone. Pero bueno, ya demasiada gente está aprendiendo lengua de señas y ahora con esto de que se enseña dentro de las normales de especialización, entonces, pues es como, espérenme tantito, estamos en casa, acuérdense. Porque si no estoy así como con un ojo al gato y otro al gato. Entonces, Víctor Lara pregunta qué es un coda. Un coda. Es un hijo oyente de padres sordos. En inglés, si alguien me puede ayudar, como esto es el nombre completo, es Children of Deaf Parents, algo así. Y entonces en inglés es HOP o HOPS y en español es CODA. Entonces, y en lengua de señas le dicen así. ¿No? Entonces, bueno, regresando al otro punto, estábamos hablando de que el nombre propio te lo asigna una persona sorda, y a través como más o menos como de un ritual. No es más o menos, es un ritual de paso. De paso. Por ahí la doctora Miroslava
Cruz me invitó a la Autónoma de Morelos a presentar este pequeño estudio que hice sobre el ritual de paso en el momento de nombrar a una persona dentro de la comunidad sorda y la relevancia que esta tiene conforme te vas acercando a y qué bueno que hay antropólogos en este Facebook, lo del Comunitas, ¿no? De Víctor Turner, ¿sí? Si no me equivoco, de Víctor Turner, y entonces, poniendo un poco lo de los centros y las periferias, cuando una persona oyente recién empieza a tener contacto con la comunidad sorda y una persona que es ya miembro de la comunidad sorda le nombra de alguna forma, ¿no? Le pone su nombre propio, va a tener más relevancia conforme vaya pasando el tiempo y se vaya acercando al comunitas. Entiéndase que comunitas como ese núcleo duro de una comunidad o ese núcleo que solamente las personas, los dueños son los miembros de la comunidad. Solamente entre ellos se van a conocer y van a interactuar solamente con ellos, entre ellos, así. Y ninguno que no sea sordo, aún sea un hop, un coda, pues no va a ser parte del comunitas porque pues no es sordo. Entonces, entre más te vayas acercando a ese comunitas, tu nombre propio en señas va siendo más relevante. Por lo tanto, cuando ya eres nombrado y empiezas a tener esa importancia dentro de la comunidad sorda, ya no puedes quitarte ese nombre, tu nombre propio, naturalmente, no es un nombre propio como tal. Entonces, si yo quiero alterar mi nombre propio en señas, debe de haber una justificación detrás. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Es como cuando me quiero cambiar, es cambiar de identidad, ¿no? Mi identidad a través de mi nombre propio en señas. Entonces, para mi nombre propio, que fue la primera clase, pues hay toda una explicación, una historia de por qué mi nombre propio en señas se fue transformando, ¿no? Hay otras historias como que dicen que algunas personas cuando quieren esconder o quieren cambiar la identidad, pues se cambian evidentemente el nombre propio. Hay nombres propios que son importantes dentro de la comunidad sorda, es decir, nombres propios que si uno los hace, toda la República se va a saber quién es esa persona dentro de la comunidad sorda. Y también, pues los personajes políticos tienen los personajes políticos tienen su nombre propio en señas, ¿no? Trump, me parece que es así, etcétera. Hay neologismos, es decir, nuevos vocablos, como por ejemplo esto del coronavirus, ¿no? Entonces son vocablos de nueva generación, los neologismos. Y bueno, siguiendo, bueno, esa es como una explicación más o menos antropológica. Eso podría ser un argumento a favor de la comunidad sorda para decir que tienen una cultura, ¿no? Porque el hecho de que digan que está el florero en la mesa y estorba para ver, o prender y apagar la luz. Entonces tenemos que aprender a saber diferenciar entre una sustitución ambiental, física, ¿no? Para llegar a una persona que no escucha, ¿no? Que es sorda. Y tenemos que hacer un análisis de la percepción de la persona y cómo esta percepción le da como resultado una realidad distinta, ¿no? Entonces, si sabemos que la realidad para las personas sordas y las personas oyentes es diferente, tenemos que encontrar en dónde están esas diferencias. Entonces, una de esas diferencias es que, por ejemplo, el nombre propio de ley, pues te los asignan tus padres como cualquier otro, pero ya cuando entras al clan, digámoslo así, a la comunidad sorda,
pasas por este ritual de paso en donde te asignan un nombre de la comunidad que ya es tuyo y que no se puede cambiar conforme te vayas acercando. Claro que los que llevan 40 cursos de lengua de señas de nivel 1 y se les olvida cada rato su nombre propio, pues no tiene la mayor importancia, ¿no? Entonces es conforme más vayas teniendo contacto y más te vayas acercando con la comunidad sorda. Bueno, Adelita, ¿todos los sordos pertenecen a la comunidad sorda? Buena pregunta. Dice Adelita, dice, todos los sordos, comunidad sorda, sordos, todos. Pues supongo que no, ¿no? Y supongo que habría que ponerlo en plural, ¿no? Comunidades sordas. Ah, por cierto, somos miembros de ECOS, es el Encuentro Mexicano de Estudios sobre las Comunidades Sordas. Entonces, pues encontramos una diversidad, ¿no? De comunidades. No es lo mismo ver personas sordas que viven en un contexto citadino, en donde tienen al alcance los recursos para, eh, evidentemente, ¿no? No es lo mismo Monterrey, Guadalajara, México, a vivir en ciudades más pequeñas como Aguascalientes, que está mejor, que otros estados, o Tijuana, Morelia. Estoy diciendo puros lugares donde he estado, ¿no? En donde pues todo va a variar también de la administración del propio municipio o del propio estado, y te das cuenta de las prácticas y de las costumbres también de producción, de forma de producción. Y no es lo mismo encontrarte a personas sordas viviendo en Chiapas, en la selva lacandona, ¿no? En Chiapas, que por ejemplo, en el altiplano, ¿no? Ya en lo árido. No, no es lo mismo. Entonces, son poblados, ¿no? Donde hay 200 familias a veces, y de esas 200 familias habrá 4 personas sordas, 2 personas sordas. Hay poblados todavía más pequeños, en donde nada más entre toda la población solamente hay una persona sorda, ¿no? Entonces es bien diferente cada una. Cultura o construcciones culturales, identidades diferenciadas. Edgar, pues sí, o sea, es algo que estoy en constante construcción, ¿no? Porque yo tampoco estoy como muy cómoda con el, con el término cultura, ¿no? Creo que falta mucho para, no digo que no y que no, digámoslo, tengan una forma distinta de construir esa realidad. ¿Cómo le vamos a llamar a eso que construyen de forma diferente? Porque si estábamos diciendo ayer que el lenguaje y los sentidos intervienen para la percepción, la percepción interviene para esa construcción de lo que creemos que es real, porque finalmente pues la realidad no existe, ¿no? Esto que creemos que es real, el hecho de que, ¡pum!, ¿no? No cuentes con un sentido desde el nacimiento, es decir, de tus 5 sentidos, ya sea el sentido del oído o el sentido de la vista. Si uno de esos sentidos no está, pues entonces tu construcción de la realidad va a ser bien distinta, bien distinta. Y siempre les digo yo a los estudiantes, no, a los que van a las pláticas o cuando me invitan a dar alguna plática, siempre les digo que es como, tengo esta sensación de, de la dimensión desconocida o de Netflix. A mí me gusta más esta señal, Netflix, que Netflix. Netflix. De cómo, de estas series como de Black Mirror, donde estás viviendo con personas y estás compartiendo el mismo espacio, el tiempo no sabemos si estamos compartiendo el mismo tiempo, la misma percepción del tiempo, y lo que sí es definitivo es que la realidad que estamos compartiendo es otra,
¿no? En el momento en que yo tengo todos los representámenes auditivos que mi oído humano alcanza a percibir, ¿no? Entonces, todos esos representámenes auditivos, una persona sorda o no los tiene, así como una persona ciega no tiene todos los representámenes visuales, ¿no? Y que jamás va a conocer, ¿no? Y que siempre ponemos el ejemplo del sol, de las estrellas, de la lava, del fuego como, ¿no? Un fuego intenso. Una persona ciega de nacimiento, pues jamás va a tener esas representaciones, va a tener esos representámenes. Va a tener representaciones, sí, ¿no? Le van a dar una figura, lo va a tocar, le van a comparar. Representaciones sí, pero no el representamen como tal. Entonces, pues pasa también con las personas sordas, ¿no? Lo mismo, al no tener el sentido del oído, pues todos esos representámenes, no están, simplemente no se encuentran. Entonces, la realidad como tal, pues es distinta. ¿Cómo le vamos a llamar a esa realidad distinta? ¿Cultura? ¿O esto de construcciones culturales e identidades distintas? O identidades distintas, pero pues caemos en lo mismo, ¿no? LGTTT, B y Q, la diversidad, pues sí, pues en la diversidad ahí está. Entonces, no sé, pero de que es un hecho, de que es otra realidad, es otra construcción, es otra cosa, ¿no? Y a eso le sumamos los problemas sociales que conllevan a ser sordo, desde el prejuicio médico, del aprender lengua de señas, el hecho de que el 90% de los niños sordos nazcan en familias oyentes, el nivel socioeconómico, y el país, el estado, el municipio, y a eso le agregas el género, pues entonces, ¿no? Es ahí donde estamos hablando de lo de la discriminación interseccional. Entonces son esas cosas, ¿no? Eh, sí, pues es que sí, es una semiótica. Yo le digo porque como es semiótica pirciana desde donde yo lo veo, y es un triángulo, entonces yo le digo con ese, le digo semiótica. Y sí, por supuesto, es una semiótica completamente diferente, ¿no? Y yo creo que las personas oyentes, las personas que nacen con sus 5 sentidos, con los 5 sentidos conocidos, este, pues no reflexionamos en cómo nos ayudan esos sentidos, esos 5 sentidos a la construcción de esa realidad, ¿no? Entonces, por los prejuicios y las ideas casi de muchos del siglo primero, ¿no? Los que aún son creyentes de las cuestiones religiosas, pues estamos basando nuestras ideas de construcción del mundo en un libro del siglo primero. Y las prácticas académicas del siglo XVIII, XIX, ¿no? Bueno, si bien nos va del XIX, creo yo. Entonces, bueno, cada comunidad sorda dependerá de su entorno social, cultural, etcétera. No entiendo mucho. La comunidad sorda es la comunidad sorda. O sea, no tiene nada que ver con el territorio. O sea, la comunidad sorda, a diferencia de otras comunidades, no se define por su territorio, se define por su lengua. Entonces, cualquiera que hable la lengua de señas y que sea sordo, como característica primera que sea sordo, pues pertenecerá a la comunidad sorda. Bueno, entonces, también hay que ayer vimos, en la comunidad sorda también existe el rezago por género, me refiero a si se ve el machismo dentro de las comunidades. Sí, hay que entender una cosa muy importante. El machismo, bueno, a mí me dijeron, no sé ustedes si se saben otra seña, machismo, me dijeron
Hombre huevos. Bueno, entonces el machismo es una de las partes de lo que les choca mucho escuchar, que es como si les pusieras a un gusano sal y se retorcieran. El patriarcado, ¿no? Entonces, el patriarcado se entiende como el patriarcado, no sé cómo llamarlo en señas, pero es esta dominación de de una idea que construye absolutamente todo, ¿no? Todo. Y de ahí se desprenden. Hagan de cuenta que es un árbol, ¿no? Es este árbol, para poner el típico ejemplo del árbol de Boris. Y que de ahí, pues muchos lo ponen. Entonces, pero en este ejemplo no van a ser, no van a ser las señas, ¿no? Sino el patriarcado. Entonces, tenemos la educación en casa y dicen, las mamás tienen que educar diferente, es su responsabilidad. Tenemos la educación y en la educación dicen los maestros, no solamente en la escuela, también en la casa, ¿no? Y entonces, se lavan un poco sí las manos. Me van a decir muchas cosas, pero ya discutiremos sobre lo que yo pienso sobre las prácticas de muchos profesores dentro del magisterio, ¿no? Lo que hacen y cómo educan y sus pedagogías. Entonces, y así vamos teniendo ramitas, ¿no? Y esas ramitas constituyen el todo. Entonces, dentro de una comunidad, estas ramitas son culturales. Y entonces, todo esto que es el tronco y la raíz son las distintas líneas temporales, las infinitas líneas históricas, digámoslo así, momentos históricos, de lo que se ha alimentado el resto del árbol. Entonces, esto que está aquí abajo es el patriarcado, que lo constituye todo. ¿Qué podemos hacer? Pues como le hacen en el campo, ¿no? Injertos tal vez. Y entonces le sale un injertito ahí que se llama feminismo. Y estamos tratando de combinar las especies para que salga una nueva especie que sea un equilibrio entre los ambos géneros, ¿no? Los hombres y las mujeres, y de ahí el resto de los géneros que se van creando, porque todos son construcciones culturales. Entonces, en una comunidad en donde la raíz sigue siendo la misma, pero ciertas cuestiones culturales son distintas, ¿no? Y lo ves tú en las culturas de Medio Oriente, en las culturas de Asia, en las culturas, bueno, en la de nosotros, la occidental, ¿no? Todas las culturas vas a ver este mismo fenómeno. Y una de las cosas es el machismo, ¿no? Entonces el machismo es una de esas ramas. No es el patriarcado. El patriarcado es como como en esas ilustraciones que ponen las gentes religiosas. En mucha literatura religiosa aparece así, ¿no? Está el mundo y hay un tipo encapuchado que no se le ve la cara. Y entonces lo abraza, ¿no? Abraza el mundo. Es el patriarcado. Todo el mundo, hombres, mujeres y los niños que estamos educando como los estamos educando bajo esta ideología patriarcal. Entonces, ¿cómo va a educar la mamá diferente si no se le explica? ¿Cómo vas a enseñar un maestro distinto si no acaba de entender esto? ¿Cómo va a un esposo o una esposa, un esposo tratar distinto a su esposa y la esposa, pues entender que el amor romántico y las mujeres en general, el peligro del amor romántico y de la idea de que va a llegar el príncipe azul, ¿no? Y eso no quiere decir que esté uno en contra de los hombres. Entonces, bueno, todo va ligado, ¿se fijan? Si son maestros y quieren aprender lengua de señas porque tienen incluido dentro de su salón a un niño sordo,
y piensan, ¿cómo hago para incluirlo? ¿Qué es la inclusión? Pues la inclusión empieza desde la vida de uno. Si en mi vida me cuesta trabajo incluir a una persona que tiene una diferente preferencia sexual, si en mi vida me es difícil aceptar un ateo, gracias por recibirme a todos ustedes, ¿no? Que vi un meme que decía que existen como 3000 dioses, que hay en el mundo como 3000 dioses y ustedes no creen en 2999, entonces son tan ateos como, casi tan ateos como yo. Nada más les falta dejar de creer en uno y ya, nada más. Entonces, pues como les decía, todo tiene que ver y la inclusión también implica eso, aceptar las diferencias, pero si no estás acostumbrado a aceptar las diferencias, difícilmente vas a aceptar al niño más diferente, al que representa la diferencia, ¿no? Y lo tienes ahí sentado en tu clase y preguntándote, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces vienen estas maravillosas ideas de incluirlos en los festivales, parándolos de la silla de ruedas, cantando en señas, haciendo que los niños ciegos, o sea, infinidad de ideas que salen de la idea general de voy a hacer esta actividad con mi estudiante, mis estudiantes, y después pienso en mi estudiante con discapacidad. Y digo, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo meto? No pienso en él y después en todo lo demás. Si yo parto de él, es probable, es muy, muy probable que el resto entre en el plan. A diferencia de salir del plan general a lo particular y ver cómo logramos que se vea ahí, que esté ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que estábamos platicando ayer, eh, me avisan, cuando ya tenga que cortar. Eh, sí, cierto, dice Chelis Galicia. Sigo con mi duda si el insulto víbora y la seña preocuparse son igual. No, víbora, pero bueno, sí, supongo que también puede ser un insulto, ¿no? Entonces yo no, pero sí, bueno, es víbora y preocuparse es 25. Bueno, entonces, bueno, ayer estábamos platicando del lenguaje, que esa es una seña mía, por lo que acostumbro utilizarla. Si alguien tiene otra seña, pues se lo agradeceré que cuelgue el video. Entonces, está el lenguaje, que es distinto. Hay que hacer la diferencia entre tres conceptos fundamentales para poder entender esto, que es el lenguaje, la lengua y el habla. Entonces, el lenguaje es la función cerebral, la lengua es el idioma y el habla es la producción del lenguaje, de la lengua. Entonces, ¿los sordos hablan? ¿Sí o no? ¿Quién contesta? Sí, los sordos sí hablan, ¿no? Porque producen lenguaje. Digo, producen lengua, perdón, ¿no? Lenguaje, lengua y la producción. Entonces, todos hablan porque hablar es la producción de la lengua. Es decir, yo estoy hablando porque hablo en español, pero si yo digo, yo estoy hablando en señas.
Estoy hablando en lengua de señas, estoy produciendo la lengua. ¿Sí me expliqué? Bueno. Luego, hay un cartelito. Espérenme, se los muestro. A ver si de esa manera queda un poco más claro. Hay otra cosa que también quisiera discutir, que es la lectoescritura y cómo es que los profesores... Aquí está. Uy. Ya lo tiré. A ver si se ve. La pueden sacar de internet fácilmente, ¿no? Esta es, entonces, el lenguaje es lo que está dentro, la lengua es el código y el habla es la producción. ¿Ok? Son tres cosas distintas. Y bueno, lo que les quería decir era eso, ¿no? Que generalmente yo he visto que los maestros escriben lecto, guión, escritura y que lo ponen junto. Y en el proceso de leer y escribir, lo enseñan al mismo tiempo, casi, casi. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sería de nuestros niños si pudiéramos enseñarles a leer primero y ya después a escribir? Porque, ¿cómo es que van a tener ¿cómo los niños oyentes? No me sorprendía que a mi hija en primero de primaria le pusieran que yo le dictara una plana y cosas que hace 40 años me ponían a mí. ¿Cómo es posible que sigan poniendo los mismos ejercicios? Decía el maestro Erwin Frey de Chile cuando vino aquí, decía él en Chile, en la universidad donde él trabaja, dice que hay 11 pedagogías, es decir, 11 carreras pedagógicas. Y decía él, ¿por qué si entras a la universidad a estudiar para profesor, dónde quedan todos esos 4 años de pedagogías cuando entras al salón y a dar clase, ¿no? Entonces, hay algo que los profesores mexicanos tienen a su favor, que son las adecuaciones curriculares, ¿no? Que les permiten cierta flexibilidad dentro del aula y entonces ustedes podrán poner la pedagogía que ustedes quieran. Y yo me pongo a pensar, porque está esta imagen, ¿no? En donde se ve las áreas del cerebro y vemos que están separadas las áreas de la lectura y de la escritura. Entonces, voy a pasar mi presentación a esta otra computadora para que les pueda compartir las imágenes mañana. Entonces, está el cerebro, digo, el cerebro, y el área del habla y el área de la lectura están en posiciones distintas y el de la escritura también. Si un niño que está empezando, que tiene 6 años, pues tiene de usar su lengua 3 años, digámoslo así, ¿no? Porque sí empiezan a hablar y a balbucear, pero digamos que ya tienen una mejor construcción, una mejor claridad a los 3 años. Y entonces, ya que tienen esa mejor claridad, tendrán 3 años enriqueciendo su lengua y haciendo uso del lenguaje. Cuando entran a la escuela, se topan con la lengua escrita. Entonces, no están relacionados todavía con todo el código. Entonces, ¿cómo van a saber que una palabra se escribe con Z o con S? Sí, el adulto le va diciendo zapato con Z. Y entonces, pero el niño, como aprendió fonéticamente el abecedario, la S, la Z y a veces la C, la Z, la S y la C a veces, suenan igual. ¿Cómo va a ser la diferencia? Entonces, la mayoría, y creo que está comprobado, la mayoría de las personas que tienen excelente ortografía es porque leen un montón. No tiene que ver con cuánto escriban, sino con cuánto leen. Entonces, pues la lectura es un hábito y que no se fomenta fácilmente. Entonces, como cualquier otro hábito. Muy bien. Ok. Entonces, seguimos. Decíamos
también ayer que la lengua de señas está prohibida por una idea. Y pues sí, es una idea, es un prejuicio, y esta viene por el área médica. Los doctores les dicen a los padres que no enseñen las señas, porque si no, los dará de baja del programa, ¿no? Si están en implantes auditivos o qué sé yo. Entonces, seguimos con el lenguaje. Y hay una oración, una frase que me gusta aquí, se llama Charles F. Hockett. Dice, el hombre, ya ven, en todo está, la medida de todas las cosas El hombre. es el hombre, la mujer no, es el hombre. Bueno, la Biblia sí la menciona una vez. En los 10, bueno, la menciona muchas veces, pues, pero en las cosas más importantes de la Biblia, que son los 10 mandamientos, la nombra. Y es, no le vas a bajar a la morra a tu compa. Así es. ¿No? Pero no la menciona así como ella tendrá una de La autoridad. menciona como objeto y No. posesión. Sí, es la cosa del otro, Exacto. que no puedes bajarle. Pero bueno, el hombre no es el único animal capaz de establecer algún tipo de comunicación. El hombre, las personas, no es el único animal que puede comunicarse. Pero comparado el suyo con otros lenguajes, podemos decir que el hombre tiene el don de la palabra, ¿no? Entonces, porque algunos dicen, no, pues que los delfines. Siempre que me dicen que los delfines, me acuerdo del capítulo de Los Simpson, donde los delfines controlan Springfield, porque son más inteligentes. Entonces, pues sí, imagínense si los delfines hablaran, qué cosa. Tendríamos ahí una competencia ya. Entonces, que si las abejas, pues sí, las abejas también, pero ninguna otra especie, no que el hombre, no, como especie, la humanidad, ninguna otra especie, pues hace lo mismo que nosotros, que simbolizamos el mundo. Y como simbolizamos el mundo, somos la única especie que enloquecemos. Porque cuando se nos rompen esas ideas, tenemos esas rupturas semióticas, nos traumatizamos tanto, nos cuesta tanto trabajo entenderlo y creerlo. Yo por eso a mis hijos no les digo que existe Santa Claus y los Reyes y todas esas cosas, porque es mentirles, es una gran mentira. Es una gran mentira convencionalizada y aprobada, y cuando los niños se dan cuenta sufren mucho. Es como decirle a un adulto que Dios no existe. A ver, ¿me van a creer? Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces, Pregunta Karina Gómez. Oye, Gigi, ¿tú qué has hecho o cómo luchas con tu ideología, lo que le enseñan a tus hijos, por ejemplo? Porque el tener con una ideología tan certera como cómo confrontas con la enseñanza de las maestras me parece muy interesante. no, pues no puedo. No puedo. Es bien difícil, ¿no? Yo lo que aprendí en un diplomado que tomé de psiquiatría infantil, de oír tantos casos, la que nos estaba impartiendo, la doctora que nos estaba impartiendo, decíamos, pero es que hay veces que son historias tan difíciles que quisiéramos adoptarlos. Y decía ella, no podemos hacer más por ellos que darles las herramientas para que se defiendan del entorno que les tocó vivir, porque esa vida es la que les tocó vivir. Entonces yo eso me lo quedé y lo hago con mis hijos, darles las herramientas para que cuando salgan y escuchen y vean y se encuentren con las personas, tengan las herramientas suficientes para defenderse del entorno en el que están, y que no siempre los maestros, ¿no? A mí me frustra, hacemos las tareas. Trato de que queden claro desde la primera junta cuál es mi posición con las tareas. Yo creo que las tareas son inútiles. Yo creo que las tareas generan violencia. Son un factor, un detonante fuerte de la violencia en contra de los niños. Yo no creo que alguno, o sea, no, si generalizo siempre va a salir el listillo que va a decir, no, yo tuve una infancia rosa y feliz. Y la verdad es que a todos
casi a todos nos fue de la fregada con las tareas. En algún momento la mamá se desesperaba, el papá jamás ayudó, o cuando ayudó se desesperaba más rápido. Las tareas terminaron siendo una tarea de las mujeres, y además que tienes que hacer, trapear, barrer y demás, pues además como mujer, como mamá responsable. ¿De quién es la responsabilidad de la educación según? De las madres. Entonces te tienes que sentar. Si no pueden dejar tareas que correspondan a la edad del niño, ¿para qué las dejan? Si son tareas que no van a revisar, que seamos honestos, que no van a revisar, ¿para qué las dejan? Si no son tareas que tengan un objetivo claro, ¿para qué las dejan? Y entonces, solamente en la casa, que ustedes, los maestros, no sabemos a veces qué condiciones están viviendo cada uno de los niños en su casa, porque si estamos viendo en las noticias a cada rato, si son 10 casos diarios de mujeres y 4 de ellos son menores de 14 años, si estamos viendo una triste realidad en nuestro país y encima de eso les dejamos tarea para tener que enfrentar al violentador, que le damos la excusa ideal para ser más violento. Entonces, yo no tengo memorias, no sé ustedes, cuántos de ustedes han de tener un recuerdo cuando hicieron una tarea y se enojaron con ustedes por la tarea. ¿Y de qué sirvió esa tarea? Te recuerda, se te queda más el recuerdo del golpe o del grito o del enojo de que lo que se trataba la tarea. Pero bueno, allá ustedes, profes. Siempre, pues finalmente hacen pedagógicamente lo que ustedes creen correcto, ¿no? Entonces, y bueno, es difícil, porque además, imagínense de mis ideas que me han llevado además al ateísmo y a la lucha de los derechos de las personas que puedo, ¿no? Pues es complicado defenderlas, pero no imposible. Y no es de que se cansen, porque también veo muchas compañeras que están empezando en la lucha feminista. Feminismo. Es una seña que hace mucho tiempo ya usaban las feministas. Y feminismo, yo le digo. Entonces, muchas compañeras dicen, es que es bien difícil y bien doloroso porque mi familia, y veo comentarios que dicen cosas malas y cosas crueles porque no entienden lo que es el feminismo. Y nadie dijo que la lucha iba a ser fácil. Ninguna lucha que sea en contra de otra idea, y esa idea mayoritaria y dominante, dijo que iba a ser fácil. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que somos más. Somos una mayoría que actúa como minoría. Y cuando nos demos cuenta que somos mayoría, es donde vamos a darle la vuelta de tuerca al sistema para tratar de lograr un poco más de equilibrio. De eso se trata el feminismo. Entonces, otra de las cosas que ayer atendimos fue la responsabilidad social a la hora de aprender lengua de señas. A la hora. Bueno, pues no solamente es responsabilidad cuando aprendes lengua de señas, también es responsabilidad cuando le enseñas. Entonces hay personas que piensan que porque ya pasaron 3 niveles de lengua de señas pueden darse el lujo y la libertad de enseñar la lengua de señas. La comunidad sorda dice esta seña, señas, dueños. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues es patrimonio cultural. Es decir, nosotros, el idioma, la lengua de señas es nuestro patrimonio cultural. Por eso yo les recomendaba que si ustedes quieren aprender muchísimo mejor lengua de señas, se acercaran con una persona sorda. Sean honrados y páguenles justo. No los inviten nada más al cine, los inviten al café, las liguen y las hagan sus novias o novios, las expriman, aprendan todo de lengua de señas y ya después los voten. O cuando los necesiten que les ayuden y ser amigos, pues no estén y estén ocupados. Entonces, si van a ser honrados, háblenlo serio con la persona sorda y díganle que es negocio, que es clase y que cuánto para pagarlos, porque finalmente, como profesores
o como padres de familia, va a ser un beneficio a la larga para mi vida, para mi carrera, y voy a poder cobrar más, y luego hasta intérprete soy, y luego hasta en la televisión salgo. Entonces, seamos honrados, seamos honestos y hablemoslo de frente con las personas sordas para un trato justo, ¿no? Y bueno, entonces también es responsabilidad aprender y enseñar. Entonces no se metan en broncas, respeten a la comunidad sorda. Por eso yo les decía, si ustedes piensan que en estas clases van a aprender A, B, C, D, pues no, ¿no? Acérquense a la comunidad sorda. Aquí lo que yo les voy a enseñar, pues son este tipo de cosas que a lo largo de mi vida yo he ido documentando, digámoslo así. Y pues bueno, entonces, ayer le dije a una persona que iba a hacer un resumen en lengua de señas y se me olvidó. Entonces lo voy a hacer rápidamente porque ya son 50 minutos de clase. Entonces voy a hacer rápidamente el repaso en señas y con eso cerraré. Eh, musicalízala.
Bueno, sería la clase de hoy, por hoy, esta clase. Espero que hayan cachado algunas señas nuevas y no sé, yo espero que sí, ojalá. Y ya pensé en cómo despedirme. Con estos hashtags. Ecos es, si ustedes lo buscan, y por ahí yo en mi muro de tener, es el encuentro de las comunidades, del estudio de las comunidades sordas, que tenemos algunos algunos investigadores que apoyan este proyecto, y los que quieran presentar sus trabajos, en ECOS están invitados, sus trabajos de investigación o de educación o lo que estén practicando, va a ser en Veracruz. Y esta es la asociación civil a la cual pertenezco, que soy fundadora, que mi mamá es la que lo fundó. Muchos preguntan que si tiene algún costo la clase de lengua de señas. No, no tiene ningún costo, pero si ustedes quieren hacer un donativo a Abres mi Luz, con mucho gusto. LSM, lengua de señas, feminismo, y 25 de noviembre. Las que no fueron a la marcha, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer. Entonces, si faltaron y no fueron hace 8 o 15 días a la marcha, las esperamos el 25 de noviembre otra vez a la marcha. Reclamó porque podrías incluir contenido que le pertenece a Sony Music. Utilizador, ya nos puso ahí. Bueno, entonces, nos estamos viendo, y por ahí también hay un video de un cuento para niños, y pues vemos mañana si colgamos otra cosa más para niños. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Miren, ahora nos tardamos 1 hora exacta, casi. Entonces, nos estamos viendo. Ahorita les contesto cada uno de los mensajes que pusieron ahí. Les agradezco muchísimo. Sean tolerantes. Van a aprender mucho si son tolerantes. Así que nos estamos viendo. Saludos a todos, saludos a la banda, a las amigas. Mimi, yo sé que me estás guachando. Gracias a todos.